Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre patologías de la vía biliar. Cuando hablamos de litiasis, tenemos que pensar un poco en su patogenia para poder centrarnos dentro de este tipo de patologías, poder entenderla y de esa manera poder pensar la estrategia nutricional o dietoterápica que vamos a utilizar. En cuanto a la patogenia de la litiasis, abarca varias etapas. Primero, la bilis, desde que se debe sobresaturarse de colesterol o de calcio. En segundo lugar, el soluto debe precipitar en forma de cristales sólidos. Y en tercer lugar, los cristales deben fusionarse para formar los cálculos. Estos cristales se unen en un gel mucoso a lo largo de la pared vesicular. Las situaciones que dificultan el vaciamiento de la vesícula van a favorecer la formación de los cálculos biliares. Existen distintos tipos de cálculos biliares. Por un lado, tenemos los cálculos de colesterol, en donde encontramos aquellos que son de colesterol puro o aquellos que son mixtos de colesterol, donde además de haber colesterol, que lo tienen en un 50%, también van a tener presencia de calcio o bilirrubina o proteínas o carbonatos o folatos. Por otro lado, tenemos los cálculos que son pigmentarios. Dentro de ellos están aquellos que son negros, formados por bilirrubina, carbonato, fosfato, calcio, proteínas, y por otro lado los marrones formados por bilibirrunato, calcio, ácido palmítico o ácido esteárico. Podemos clasificar a los cálculos biliares en aquellos que son de colesterol, que van a representar el 80% de la totalidad de los cálculos que vamos a ver en la práctica clínica. Son de color amarillo parduzco con tamaño de hasta 3 centímetros. Se forman cuando las cantidades de colesterol secretado hacia la bilis es mayor que la que se puede mantenerse en solución micelar estable. Existe una sobresaturación biliar de colesterol y esto se da por el aumento de la secreción del mismo o por déficit de sales biliares. Dentro de los grupos de riesgo para la formación de cálculos biliares está la edad y el sexo. Los cálculos biliares rara vez se disuelven en forma espontánea, por lo que la prevalencia aumenta con la edad. La formación de colesterol también aumenta con la edad, mientras que disminuye la de las sales biliares. El sexo es un factor de riesgo más predisponente. Existe una relación de 3 a 1 entre mujer y hombre. Esto quiere decir que la mujer tiene más probabilidad de formar cálculos biliares que el hombre. Esto puede estar relacionado a la presencia de los estrógenos, que van a tener un papel fundamental para el desarrollo de la patogenia de la litiasis biliar. Por otro lado, como factor de riesgo tenemos la obesidad, que ha sido asociada con un incremento de los niveles de colesterol en la bilis. Esto tal vez sea secundario a los altos niveles de hormonas relacionadas a la obesidad, que son propios en estos pacientes. La motilidad vesicular no presenta alteraciones importantes. Por otro lado, hay que considerar que aquellas personas que son obesas y bajan muy rápido de peso, por ejemplo, sometiéndose a restricciones alimentarias o aquellas personas que han sido sometidas a cirugías bariátricas, también tienen mayor probabilidad de formar cálculos biliares. Algunos fármacos, como estrógenos, clofirato, octeotride, ceftriaxona, algunas enfermedades sistémicas como diabetes o enfermedad de Crohn, también corresponden a grupos de riesgo. Vamos a analizar un poco las fases de la colelitiasis.
Primero tenemos una fase litogénica, en la cual no se han formado cálculos definidos, pero existen las condiciones necesarias para que estos cálculos se formen. Es posible implementar estrategias preventivas en esta etapa, es decir, que en esta etapa podemos actuar para evitar la formación del cálculo. Después va a venir una fase que va a ser asintomática. Los cálculos están formados, pero no generan síntomas. Pueden permanecer así durante décadas. Y en tercer lugar, tenemos una fase sintomática, donde aparece lo que denominamos el cólico biliar. Es consecuencia de una mayor tensión de la pared vesicular cuando ya la obstrucción del cálculo es mucho mayor. Centrémonos un poco en el cólico biliar. Es un dolor continuo e intenso a nivel del epigastrio o cuadrante superior derecho. En ocasiones puede irradiar hacia la espalda o escápula y su duración es mayor a 30 minutos. El dolor no varía con los cambios de posición y suele acompañarse de náuseas y vómitos. A veces se acompaña de elevación de enzimas hepáticas. El cólico biliar constituye una indicación de una cirugía. A estos pacientes se los va a someter a una colecistectomía. Existe una fase que puede ser complicada. En este caso, hablamos de una colecistitis aguda. Hay una inflamación de la vesícula biliar a consecuencia del impacto de un cálculo en el conducto cístico. El dolor es constante en el cuadrante superior derecho. Hay náuseas y vómitos. El dolor aumenta con la tos y movimientos. Esto se debe a una peritonitis local. Hay signo de Murphy y si el cálculo se encuentra en el conducto cístico, comprime además el colioco y se denomina síndrome de Mirici. Después podemos hablar de una colecistitis crónica. Se da en pacientes con litiasis de larga evolución. Se postula que se puede deber a episodios reiterados de colecistitis aguda, pero muchos enfermos no suelen tener estos episodios. Algunos pueden manifestar dolor epigástrico intermitente e inespecífico. La vesícula se encuentra engrosada y fibrótica y el depósito de calcio le puede conferir un aspecto de cáscara de huevo en una radiografía. Podemos hablar también de una fístula colédoco-duodenal que se produce por un ángulo grande que erosiona la pared vesicular o el colédoco hasta el duodeno. El cálculo suele impactarse en el ilion, generando una obstrucción, y puede haber fistulación hacia el colon, estómago o la pared abdominal. En este caso, como podemos observar, ya va a haber compromiso de otros órganos cercanos a la vesícula. Después podemos hablar de una colangitis ascendente. En este caso, los cálculos en colédoco pueden impactarse en la ámpula de Vater. Hay ictericia y cólico biliar. Con frecuencia se acompaña con infección por encima del cálculo obstructivo, fiebre elevada, signos de sepsis, dolor en el cuadrante superior derecho, hipersensibilidad e ictericia. En casos graves, el paciente desarrolla pus en el árbol biliar y accesos hepáticos múltiples. El tratamiento consta de un drenaje biliar y administración de antibióticos. La colelitiasis se puede complicar y generar también una pancreatitis aguda. Y esto se va a producir cuando un cálculo atraviesa el ámpula de Vater.
Su patogenia no se conoce bien, pero se piensa que la obstrucción del conducto pancreático genera un aumento de presión en el páncreas con liberación enzimática anticipada a las células acinares. Incluso los cálculos pequeños pueden generar una pancreatitis. En cuanto al tratamiento, no existe ningún tratamiento para la litiasis asintomática. La colecistectomía profiláctica en pacientes diabéticos o con lesiones de médula y litiasis asintomáticas sería una alternativa, pero todavía hay mucha controversia al respecto. En el caso de una colecistectomía para litiasis sintomáticas, puede ser convencional o laparoscópica. Se puede administrar de forma oral sales biliares, lo cual va a reducir la saturación biliar de colesterol. Solo funciona con cálculos de colesterol no calcificados y el cálculo debe ser pequeño y la función vesicular normal. En cuanto al tratamiento, por un lado tenemos lo que es la reposición de volumen, mayor a 250 mililitros por hora. En cuanto a la nutrición, si es leve, debe ser alimentación vía oral, cuando haya buena tolerancia por parte del paciente. Si es grave, se puede requerir nutrición enteral temprana, ayuno. Analgesia, desblivinamiento de la necrosis infectada y colecistectomía. Cuando existe una obstrucción de la vía biliar, la bilis no puede llegar al duodeno de forma apropiada. Por lo tanto, no se produce una adecuada emulsificación de los lípidos o grasas alimentarias. Por lo tanto, no se van a digerir de manera completa. Además, esto puede interferir en la absorción de otros nutrientes, por ejemplo, de las vitaminas liposolubles. Esto es importante considerarlo desde el punto de vista nutricional porque nos va a permitir pensar una estrategia para estos pacientes. Luego de la colecistectomía, la bilis se va a volcar directamente al duodeno. Con el tiempo, el colédoco va a sufrir una dilatación en forma de un saco que va a servir de reservorio, donde parte de la bilis se va a almacenar, tratando de suplir en parte la función de esa vesícula que ya no está más presente. Muchas gracias. Con esto finalizamos la presentación.